Hola a todos, espero que le estén pasando genial y que vengan pues con ganas de repasar una de las grandes obras de Franz Kafka, que justamente vamos a hablar acerca del proceso. En esta ocasión vamos a analizar la historia de un protagonista totalmente perdido frente a un aparato burocrático totalmente asfixiante. En este caso, él se encuentra atrapado en una especie de laberinto sin salida, mientras que él intenta entender de qué diablos lo están acusando, justamente porque a él lo culpan de algo que ni siquiera él sabe, y eso lo tiene con bastante ansiedad. Y bueno, esta vez preparé una síntesis un poco más directa para ir al grano, y así que no me entrevero más. Pasemos al capítulo 1 con el arresto. Justamente, todo empieza cuando Joseph K. se despierta y nota que le han llevado el desayuno, que no le han llevado el desayuno. Entonces, al llamar para reclamar en lugar del servicio, entran pues a su cuarto un desconocido, mientras otro aguarda en la puerta. Y en este caso se presentan como William y Franz, ambos, y sueltan pues una bomba que para él le dura toda la historia, toda la novela, hasta el final, que justamente le sueltan la noticia que él pues está detenido. Para ello, Joseph K. exige explicaciones, pero los guardias le aclaran que solo siguen órdenes y no saben absolutamente nada. Entonces, lo único que le ordenan es vestir un traje negro y pues lo llevan ante un inspector instalado en la habitación contigua. Para ello, para su sorpresa, el inspector tampoco le da detalles, es como que le dan puntos muy generales pero no específicos acerca del problema en que se metió él. Entonces, prácticamente, aunque le aclara algo insólito, pues él está arrestado y no tiene nada más que hacer que simplemente seguir su proceso, como justamente se llama la obra. Pero puede seguir con su vida normal e ir a trabajar. De hecho, tres empleados de su propio banco terminan acompañándolo a la oficina. Y aquí culmina el capítulo 1. Ahora pasamos al capítulo 2 con la pensión y la señorita Bursner. Entonces, esa misma noche, tenso por lo ocurrido, Joseph K. decide pues volver directo a su casa sin pasar por su bar habitual. Para ello quiere poner en orden. Habla con la dueña de la pensión, la señora Grubach. La señora Grubach, quien lo tranquiliza diciéndole que lo aprecia mucho y que no hay problema con él. Ya bueno. Sin embargo, cuando Joseph K. intenta disculparse con su vecina de al lado, la señora Bursner, por haber ocupado su cuarto durante el arresto, la situación se vuelve un poco más extraña, ya que termina pues esperándola hasta muy tarde. Para ello le explica lo sucedido recreando pues la escena de forma tan ruidosa que despierta a otro inquilino. Y bueno, en esta ocasión, antes de despedirse, termina dándole un beso a la joven en medio de la confusión. Y aquí termina el capítulo 2. Ahora pasamos con el capítulo 3 con la primera citación. Días después de este tema, Joseph K. recibe una llamada en el banco. El domingo debe presentarse a una primera investigación. Y bueno, a una primera investigación, la cual le dan pues una dirección en un barrio humilde, pero no le marcan una hora fija. Cuando llega al lugar, descubre que el tribunal opera dentro de un edificio de departamentos cualquiera. Entonces, dentro de este edificio, tras ir puerta por puerta fingiendo buscar pues a un carpintero entre comillas, da con una sala pues totalmente abarrotada en el quinto piso. Para ello, el juez de instrucción lo regaña por llegar tarde, pero decide justamente interrogarlo. Joseph K. aquí en este caso aprovecha para dar un discurso contundente acerca de la corrupción, o sea que él va en contra de la corrupción del sistema, creyendo pues que tiene al público dividido a su favor. No obstante, en pleno tumulto, descubre algo perturbador. Justamente todos los presentes llevan la misma insignia. Todo era un teatro prácticamente con el propio sistema. Indignado, Joseph K. obviamente se retira. Aquí culmina el capítulo 4 y justamente pasamos al capítulo... Aquí culmina el capítulo 3 y pasamos al capítulo 4 con el tema las oficinas del tribunal.
Para ello, el domingo siguiente, aunque nadie lo cita, Joseph K. regresa al lugar, justamente, y ahí conoce a la esposa del ordenanza. Entonces, quien le revela justamente que esas salas sirven como vivienda cuando el tribunal no, no sesiona, mejor dicho, no tiene algo culminado acerca del tema del delito que se está cometiendo. Quiere decir que el proceso sigue. Para ello la mujer le ofrece su ayuda e intenta seducirlo, asegurando que tiene llegada con el juez, entre comillas. Y bueno, un estudiante de derecho aquí interrumpe la escena justamente y se lleva a la mujer por la fuerza hacia las buhardillas. Justamente el ordenanza le propone a Joseph K. recorrer esas instalaciones superiores y al subir justamente Joseph K. se encuentra con un ambiente totalmente asfixiante, lleno de pasillos deteriorados y acusados completamente consumidos justamente por la ansiedad. A lo cual a él le da pues ese ataque de falta de aire que justamente Joseph K. sufre un mareo desgarrador y tiene que ser totalmente asistido para poder salir del edificio. Y aquí pasamos al capítulo 5, justamente con el azotador. Y aquí vamos a hablar acerca de una tarde, justamente al salir del trabajo, Joseph K. escucha ruidos totalmente extraños en un cuarto de chatarra, dentro del banco. Entonces, él al abrir, eh, presencia algo totalmente insólito. Un hombre está azotando salvajemente a William y a Franz, que justamente eran los guardias que habían pues intervenido en su cuarto cuando lo agarraron de sorpresa. Entonces le explican que lo están castigando por las quejas que Joseph K. justamente formuló durante su ausencia. Joseph K. siente aquí un poco de horror e intenta él detener el castigo, insiste en que la culpa es del sistema y que no tenía nada que ver con ellos. Pero el azotador se niega justamente a parar y continúa. Al día siguiente, impresionado, Joseph K. vuelve a asomarse y los encuentra exactamente en la misma posición, como si en el tiempo no hubiera pasado nada, como si el día anterior no hubiera pasado nada, absolutamente nada de nada. Ahora aquí pasamos ya al capítulo 6, justamente con el abogado Hulk. Vamos a hablar acerca de lo preocupado por la reputación familiar. Aquí es donde ingresa ya pues el tío de Joseph K., que justamente él quiere apoyar y aparece pues en la ciudad y lo obliga justamente a visitar a un abogado llamado Hult. Entonces, un hombre totalmente enfermo que tiende desde la cama junto a su enfermera, Lenny. Hulz presume que es uno de sus contactos más fuertes, que trabaja pues en la corte e incluso les presenta a un alto funcionario del tribunal que se encuentra oculto entre las sombras de la habitación. Ahora, mientras discuten el asunto, Lenny distrae a Joseph K., lo lleva pues a otro lado, a otro cuarto y bueno, terminan teniendo un encuentro íntimo en este caso. Al salir de la casa, el tío de Joseph K. lo reprende severamente al desaparecer con la enfermera que echó pues a perder la reunión y arruinó pues la buena disposición del funcionario. Ahora, ya terminando el capítulo 6 pasamos al 7, que hablamos acerca del pintor Titorelli. El pintor Titorelli, bueno, pasan las semanas y la salud mental de Joseph K. empeora totalmente por no concentrarse en el banco. Ahora, un cliente importante, al verlo desbordado, le sugiere justamente visitar a Titorelli, un pintor que pues retrata a los jueces y conoce entre las entrañas de toda la corte sus artimañas, entre comillas. Ahora, Joseph K. acude a su taller justamente y el pintor le aclara una cruda realidad. La absolución real prácticamente no existe. Esto le dice. Y bueno, solo puede aspirar a una absolución aparente, que posterga justamente el caso hasta que vuelva a abrirse, o a una prolongación, entre comillas, que pues mantiene el proceso atascado en sus etapas iniciales para evitar justamente una condena inmediata. Bueno, agobiado por el encierro justamente y el ambiente enrarecido del taller, Joseph K. compra unos cuadros por compromiso para quedar bien por la información que le otorga y descubre que al salir por una puerta trasera que los altillos de toda la sociedad albergan oficinas del mismo tribunal. Ahora,
Pasamos al capítulo número 8, justamente con el despido del abogado. Decidido a tomar justamente el control de su defensa, Joseph K. va a la casa de Hult para despedirlo. Allí conoce a Block. Y bueno, Block es un comerciante desgastado que lleva pues ya más de 5 años procesado en la ruina y durmiendo en la cocina con tal de ser atendido unos minutos. Ahora, a pesar de las advertencias de Lenny y del propio Block, Joseph K. pues se enfrenta justamente al abogado y le quita el caso. Como respuesta, Hult llama pues a Block y lo somete justamente a una humillación cruel en la presencia de Joseph K., mostrándole cómo termina sometido cualquier acusado que intenta llevar la contraria. Como que anticiparle cómo él va a terminar después por tomar esa decisión que quiso, ¿no? Ahora, vamos al capítulo 9. En el capítulo 9 hablamos acerca de la catedral y la parábola. El banco le encarga justamente a Joseph K. acompañar a un cliente italiano por la ciudad. Y bueno, acuerdan verse en la catedral, pero el cliente nunca llega. Mientras espera bajo la lluvia dentro del templo helado, un sacerdote sube al púlpito y llama a Joseph K. por su nombre. Que pues es raro, ¿no? Porque no lo conocían a Joseph K. Y bueno, resulta ser el capellán del tribunal. En una conversación reveladora, el sacerdote le advierte que su proceso va muy mal y le relata pues una famosa parábola, la historia de un campesino que pasa toda su vida esperando ante las puertas de la ley con un guardián que le prohíbe el paso. Ahora, solo al momento de morir, el guardián le confiesa que esa puerta estaba destinada únicamente para él y procede a cerrarla. Ahora vamos con el capítulo 10, con el final, donde transcurre un año desde el arresto. Es la víspera justamente el del cumpleaños número 31 de Joseph K., donde pues hay dos hombres de aspecto pálido y elegante se presentan en su habitación. Bueno, Joseph K., exhausto y consciente de la inutilidad justamente de resistirse, los acompaña justamente sin oponer fuerza. Y es aquí donde lo conducen a una cantera a las fuerzas de la ciudad. Ahora, a las afueras de la ciudad, y justamente lo desviven con, asesinándolo con un cuchillo de carnicero. Y justamente estos personajes, los ejecutantes, se pasan pues la hoja el uno al otro esperando que Joseph K. tome la iniciativa y se quite la vida. Pero él no tiene la iniciativa de quitarse la vida porque ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando, ni siquiera sabía lo que él estaba sufriendo. Pero al final pues los dos personajes terminan asesinando a Joseph K. justamente cuando él no quiere suicidarse. Sus últimas palabras reflejan pues la absoluta vergüenza del proceso. Y aquí muere sintiendo que lo ejecutan como un perro justamente. Y bueno, con esto cerramos el análisis. Más que análisis, eso ha sido una síntesis del proceso. Y si les quedó alguna duda, pues vamos ahorita con el análisis de la obra de Joseph K. Bueno, vayamos ya un paso más allá de la historia del proceso. Ya vimos de qué trata la trama. Pero, ¿qué significa realmente todo este lío en el que meten a Joseph K? ¿Por qué un libro escrito hace más de un siglo nos sigue justamente dando esa ansiedad en el pecho de la misma manera que Joseph K. vivió en carne propia justamente esas vivencias de ansiedad que justamente no sabía de qué trataba, no sabía de qué era el asunto, no sabía qué delito había cometido? Y esa curiosidad, ese misterio que queda atrás es lo que justamente hay un profundo mensaje. Y aquí lo fascinante de Kafka no es que inventó una historia de terror con monstruos o fantasmas o inventó justamente un terror mucho más cotidiano para decir voy a salir de la estructura narrativa o romper esquemas. No, es que justamente él habla de la burocracia. Y aquí basándonos en el tema de la burocracia, y cuando digo burocracia no me refiero solo a hacer una fila en una oficina pública, sino a ese sentimiento de justamente estar atrapado en un sistema donde existen reglas, pero nadie te explica cuáles son. Ahora, fíjense en un detalle clave: a Joseph K. jamás le dicen de qué lo acusan.
Tampoco lo meten a una cárcel física. Él puede seguir con su vida, él puede seguir yendo al trabajo, al banco, puede seguir con sus amigos, puede caminar por la calle, pero sigue preso. Esa es la ansiedad, ese es el sentimiento de que ¿cómo puedo seguir con mi vida sabiendo que tengo algo pendiente y no sé de qué es, no sé qué hacer, no sé cómo solucionar? Ahora, su condena empieza desde el momento en que acepta defenderse de algo que ni siquiera él conoce. Y ese es el primer gran mensaje de la obra. El sistema te paraliza cuando te hace dudar de tu propia inocencia. A lo largo del libro, Joseph K. pues intenta tomar el control, va con abogados, busca influencias con un pintor, habla con sacerdote, pero todos, al final todos forman parte de la misma maquinaria. Es una metáfora justamente brillante sobre cómo... Es una metáfora justamente brillante, como vuelvo a repetir, sobre cómo a veces mientras más intentas encajar o resolver más que todo un problema absurdo dentro de una estructura rota, más te hundes en ella. Lo cual, por ejemplo, las oficinas del tribunal ni siquiera están en un gran palacio de justicia, están en los altillos sucios y calurosos de barrios pobres, a lo cual Kafka pues nos está diciendo que el poder no siempre es elegante ni grandioso, muchas veces es mediocre, gris y sofocante, porque recuerden cómo se terminó mareando justamente Joseph K. Y bueno, luego está el tema de la culpa. ¿Es Joseph K. realmente inocente? En el sentido legal, no lo sabemos porque nunca hay cargos, pero en el sentido humano, Joseph K. representa a cualquiera de nosotros cuando justamente vivimos con una culpa invisible. La sensación de que siempre le debemos algo a la sociedad, de que en algún momento cometimos un error y que tarde o temprano, ¿no?, alguien vendrá a cobrárnoslo. Al final, la famosa parábola de la puerta de la ley lo resume todo, porque justamente esta pequeña frase es donde el campesino pues pasa toda su vida esperando que el guardián lo deje pasar, y para enterarse justamente en su último segundo de vida que esa puerta estaba hecha únicamente para él y que solo tenía que atreverse a cruzarla. Y esto es un llamado de atención brutal. Nos pasamos la vida pidiendo permiso a instituciones, expectativas y normas abstractas hasta que el tiempo, lamentablemente, se nos acaba. Ahora, en resumen, el proceso no es solo una crítica a los juzgados o a los gobiernos, más que todo es un espejo de la condición moderna. Y esto nos recuerda lo peligroso que es volverse un espectador pasivo de nuestra propia vida y dejar que las estructuras justamente decidan por nosotros. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les ha pasado alguna vez sentirse atrapados en un proceso así en la vida real? Les dejo con esta pregunta y les agradezco por estar aquí presentes escuchando este resumen y síntesis de la obra El proceso de Franz Kafka, del personaje Joseph K. Nos vemos hasta el próximo video.